Cruz Azul dio la campanada y eliminó al América de la Conca Champions 2025. La máquina que sigue adelante se mete a las semifinales, ya tiene rival confirmado y también ya está el tema de la localía en la siguiente ronda. Y por eso es que hoy vengo a analizar lo que sucedió en este cierre de los cuartos de final en un partido en el que Vicente Sánchez le ganó completamente la táctica a Andrés Jardine. Así que vamos a hablar del encuentro. Bueno, y la verdad es que tuvimos otro partidazo en el cierre del día en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ya tenemos a nuestro segundo semifinalista. Más temprano Tigres logró eliminar al Galaxy y ahora Cruz Azul hizo lo propio frente al América en el Estadio Olímpico Universitario allá en la Ciudad de México. Este clásico joven que la verdad es que no tuvo tantos goles como el partido a primera hora, pero sí tuvo la misma emoción y tal vez fue más intenso, además de dos equipos que llegaron a proponer, uno bastante menos que el otro, y creo que eso es lo que tenemos que analizar porque es una de las claves del encuentro, un partido que inició con un Cruz Azul con una claridad muchísimo más grande que la del América. Cruz Azul dominaba, generaba peligro, incomodó mucho al América y yo creo que el planteamiento de inicio a fin de las Águilas fue a contragolpe, fue buscar el gol con los contragolpes, tratar de defender, de mantener el arco en cero y conseguir un gol, lo cual es bastante extraño viendo la posición y el contexto. El América había conseguido que Cruz Azul no anotara el partido de la semana anterior, que finalizó 0-0, y recordemos un partido bastante tedioso, que tuvo emoción por la rivalidad, pero no por vistosidad, digamos, del juego. Y como les decía, yo creo que América debió haber aprovechado esa situación para haber sido un equipo que propusiera bastante más fútbol en este encuentro. Sin embargo, la propuesta de Jardine fue nuevamente entrar sin una referencia como delantero centro. Entró de hecho con Valdés, que para mí en ningún momento se sintió cómodo. De hecho, no se quedaba solamente en esa posición, anduvo muy perdido durante todo el encuentro hasta que lo terminaron sacando, pero ni se quedaba en el centro ni se iba a las bandas porque se estorbaba tanto con Brian Rodríguez como con Cendejas. Después en el centro no funcionaba. Anduvo muy perdido el futbolista de las Águilas y yo creo que esto llegó a afectar bastante porque además no hizo la labor que suele hacer mejor Valdés, que es la de distribuir, crear juego, ser pues realmente el creativo de este conjunto mexicano, y que pues a falta de un 9, a falta de esa posición, no tuvo claridad. Entonces yo creo que ahí ya empezó mal el América, que insisto, estaba Cruz Azul haciendo las cosas mejor en el inicio del partido y el América pues se dedicaba a contragolpear. Es cierto que aún así mantuvo bastante ocupada a la saga de la máquina porque llegaba América con cierto peligro, pero ya en el último cuarto perdía por completo el ataque, no sabía definir, se equivocaba mucho, y aquí hay que darle también mucho mérito a Cruz Azul, que defendió de forma espectacular. Todos los 4 defensores, o incluso en algunos momentos eran hasta 5 defensores del América, Piovi, Lira y Dita sobre todo, estuvieron muy bien para que América nunca llegara cómodo a poder definir en ese último cuarto de cancha. El partido se rompió con un error de Juárez, el defensa central del América, que no calculó bien una pelota, se le terminó pasando, y esto lo aprovechó Bogus, el polaco, para asistir a Sepúlveda, que remató de forma espectacular, cruzado, imposible para Malagón. Realmente fue un golazo, y ya muy temprano, al minuto 12, Cruz Azul daba la campanada, y yo creo que esto era también importante y pudo haber sido un momento bisagra, digamos, para las aspiraciones del América. Pero no fue tanto así, no fue como que a partir del gol América despertara y fuera a ir un poco más arriba. Se mantuvo más o menos la misma dinámica de Cruz Azul dominando, Cruz Azul siendo el equipo que proponía, y América más resguardado a esperar un contragolpe. Sabían que anotar un gol los clasificaba. Con el 1-1, América era el equipo que conseguía meterse a las semifinales, y yo creo que jugó mucho con esa situación. Además, había un asunto que me pareció curioso, y esto termina siendo una anécdota, pero pudo haberse en algún momento significado algo para el partido, que son los riesgos que toma Kevin Mier. Los tuvo en el partido de ida y los tuvo también en esta vuelta. Al final, pues como les digo, le termina saliendo bien y termina todo como una anécdota, pero ojo para otros momentos que esas situaciones le puedan costar caro a Cruz Azul. Como les decía, Cruz Azul estuvo mucho más claro y evitó tanto
en el medio campo como en defensa que el América le ganara. Ahí yo creo que es un mérito enorme de Vicente Sánchez, un Cruz Azul que tampoco estaba jugando necesariamente con tanto creativo. Esto lo estaba haciendo Charlie Rodríguez y lo hizo muy bien, anduvo por todo el campo. Yo creo que uno de los mejores futbolistas, aunque evidentemente el MVP del día fue el del doblete, Ángel Sepúlveda, pues que se lleva todos los méritos y los focos, pero de Faravelli, de Charlie Rodríguez, de Montaño también hay que hablar, porque la verdad es que tuvieron un muy buen encuentro y que hicieron que América no se sintiera cómodo en ningún momento. Malagón, para hablar de una de las pocas figuras, o diría casi que la única figura que tuvo el América, fue quien mantuvo a las Águilas con vida durante muchos tramos del partido. Cruz Azul, la verdad es que llegó, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, llegó con bastante peligro, un par de cabezazos que terminó despejando el arquero de la selección mexicana, y también un remate de larga distancia, si no me equivoco, que fue de Bogus, que lo terminó despejando muy bien, y Malagón, que hacía que América siguiera con aspiraciones de clasificar y de acercarse al gol, que le terminó llegando relativamente rápido en el inicio del complemento al minuto 57. Kevin Álvarez, que en una de esas contras, ahí sí el América la definió muy bien. Aquí no se equivocó en ningún momento, logró descolocar a la defensa de Cruz Azul, sobre todo porque Kevin Álvarez se para, deja que Cruz Azul llegue hasta la línea del fondo, sus compañeros también se retrasan, dan un paso hacia atrás, y ahí es que apareció Fidalgo, que la definió también espectacular, imposible para Kevin Mier, y el español que ponía el 1-1, que como les decía, ponía al América en la siguiente ronda, y aquí se daba vuelta todo. Ahora Cruz Azul era el obligado a anotar en otra oportunidad. Y aquí empezó el momento en el que yo creo que Jardine, si ya no se había equivocado desde el inicio en el planteamiento, se equivocó acá, porque se echó completamente para atrás. Le pidió al equipo que diera unos 2 o 3 pasos hacia atrás. Empezó también con el cambio que para mí refleja un cambio literal, digamos, que refleja el cambio táctico en ese sentido, que fue la salida de Valdés para el ingreso de Néstor Araujo, y se quedó arriba solamente con Rodríguez, que fue quien más lo intentó. De hecho, tuvo una contra que estuvo a punto de definir, que al final señalaron fuera de juego. En mi opinión, si hubiera sido gol, posiblemente hubiera subido al marcador, porque me pareció que estaba habilitado. Pero el punto es que Rodríguez ya se quedó solo y el América renunció por completo al ataque y se dedicó únicamente a defender. Faltando 25 minutos, el América decidió que ya no iba a intentarlo, que lo más iba a hacer contragolpes, como ya lo había hecho en toda la primera parte, pero ahora con mucha más gente atrás, y le permitió a Cruz Azul seguir creciendo, tomar confianza, ver cómo llegaban una y otra vez. De hecho, Néstor Araujo entró bastante bien. En 2 o 3 ocasiones en que Cruz Azul envió centros al área, siempre apareció Araujo de cabeza para despejarlo, y parecía que el América estaba controlando bastante bien toda esta situación, pero yo creo que jugando con fuego eventualmente se iba a quemar, y era la sensación que se estaba dando en el partido, que en algún momento iba a caer el gol de la máquina, y así fue. Terminó cayendo y apareció quién más sino nuevamente Ángel Sepúlveda. No tengo apuntado por acá, no sé si puedo buscar. Vamos a ver en las estadísticas quién fue el que dio la asistencia, porque fue un centro que se pasó por la derecha y terminó apareciendo arriba. Vamos a ver si aquí en ataque, asistencias, distribución, asistencias, assist, fue de Rivero, porque aquí aparece la de Bogus. Fue Rivero quien asistió, y ahí, como les estaba diciendo, Araujo había entrado muy bien, había sacado todas las que había llegado, pero en esa se pudo observar perfectamente cómo Araujo por un momento pierde la referencia de Sepúlveda, y muy bien el delantero que le gana la posición y cabecea solo para poner el 2-1, y se desató la locura, que por cierto, como temprano también lo dije, del ambiente en el Volcán, el ambiente en el Olímpico Universitario fue espectacular de ambas aficiones. Mi percepción en la televisión es que había bastante más gente de la máquina, bastante lógico, digamos, aunque no es su casa, pero estaba de casa Cruz Azul. Sí llegó muchísima gente del América y se escuchó en el gol de Fidalgo, pero yo creo que la explosión que se dio allá en Ciudad de México, una vez que cayó ese segundo gol de Sepúlveda, dio a entender, y además el fondo, no sé si era norte o sur, la verdad, porque ahí pierdo un poco la referencia, pero donde están todas las banderas de Cruz Azul se veía espectacular, y como les decía, me alegra mucho que se estén dando estos ambientes y que pues tengamos, o que se le dé la importancia a este torneo en ese sentido. Pero como les decía, explotó Cruz Azul y el América, que se quemó con su planteamiento. Aquí Jardine se equivocó, en mi opinión.
Por supuesto, aquí todo lo hablamos con el periódico del día siguiente, de que pues si al América le hubiera terminado saliendo, estaríamos hablando de que Jardine pues le funcionó el planteamiento, pero aún así, aún todo el rato que América estuvo con el boleto en mano a la siguiente ronda, yo estaba pensando que no era un planteamiento digno del América, no era un planteamiento tampoco inteligente, porque es decir, la lógica dictaba que iba a suceder lo que terminó pasando, que Cruz Azul, con tantas ocasiones y con tanto espacio para seguir generando ocasiones, eventualmente iba a encontrar alguna, y así fue. Pudo no haberle salido, pero es decir, pudo no haberle salido a Cruz Azul el gol, pero sí le terminó saliendo, y para mí, de 100 veces que se hubieran jugado estos últimos 20 minutos, en 98 hubiera terminado anotando Cruz Azul, y por eso es que me extraña bastante ese planteamiento del técnico brasileño. Y que, como les decía, el América pues a partir de ahí se fue de la desesperada al ataque, tampoco tuvo muchísimas ocasiones y ya le quedó muy poco tiempo, porque el gol de Sepúlveda cayó al minuto 85, y con esto fueron avanzando los minutos, al América, ya se le fueron las ocasiones, se le fue agotando. Yo creo que también emotivamente sintió que en todo el momento del partido Cruz Azul le pasó por encima y que entonces había pocas chances de poder pasar a la siguiente ronda, y el América una vez más se queda sin su título de la CONCACAF. El equipo que más veces ha sido campeón de nuestra región se queda en estos cuartos de final, y Cruz Azul, que da la campanada, tenía muchísimos años de no eliminar al América y ahora lo repite para meterse a las semifinales y entablar una semifinal de la Liga MX frente a Tigres. Aquí pueden observar cómo la máquina se siembra en esas semifinales y ya tenemos definida Cruz Azul frente a Tigres. Además también ya conocemos la localía, pero bueno, ya casi comento ese tema con la tabla que ya les he comentado muchas veces. Mañana que se van a definir los otros dos semifinalistas, 6 de la tarde, Inter Miami frente a LAFC, en ventaja el conjunto angelino por la mínima, consiguió un 1-0 en la ida, y a las 8:30 de la noche, ahí mismo en donde hoy Cruz Azul consiguió su cupo, en el Olímpico Universitario, Pumas va a recibir la visita de Vancouver Whitecaps, serie que se encuentra empatada 1-1, con ventaja, digamos, entre comillas, para el conjunto mexicano, porque consiguió anotar en condición de visitante. Así que mañana conoceremos a esos otros dos semifinalistas, y les muestro aquí esta tabla, y como pueden observar, pues aquí lo único que nos tiene que importar son los dos equipos en color anaranjado. Cruz Azul, con la victoria, logra superar a Tigres y por ende en semifinales se va a abrir en San Nicolás de los Garza y se va a cerrar en la Ciudad de México. Las fechas de las semifinales: la ida, que es entre el 22 y el 24 de este mismo mes de abril, y la vuelta una semana después, entre el 29 de abril y el 1 de mayo. Ya esta semana pues CONCACAF estará confirmando los días específicos, pero bueno, esas 2 semanas, insisto, la ida en la casa de Tigres, la vuelta en la casa de Cruz Azul en esta semifinal completamente de la Liga MX, y mañana que tendremos la definición de los 4 equipos que están en color verde para conocer cuáles son los 2 que se meten a la siguiente ronda y cuál queda por encima para cerrar en casa en las semifinales. Pero recuerden, también es importante aquí ir sumando esta tabla con respecto a todos los demás equipos, porque con esta tabla se define cuál es el equipo que va a albergar la final a partido único del próximo 1 de junio. Pero bueno, partidazo el día de hoy, la verdad es que muchísimas emociones. La Conca Champions no decepcionó, una vez más tuvimos un encuentro infartante con muchísimas emociones hasta el último minuto, y la verdad es que estoy bastante alegre por lo que vivimos el día de hoy, y sobre todo por el contraste de la semana anterior, que muchos de ustedes también lo habían dicho en los comentarios y que yo estaba completamente de acuerdo, por el tema del gol de visitas, que se dan estas circunstancias de una ida muy discreta y una vuelta de locura, y ojalá pues tuviéramos la oportunidad de que pues haya 2 partidos de locura, eliminando el gol de visita como criterio de desempate, pero eso lo veremos en el futuro. El punto es que hoy tuvimos un par de grandes partidos. Cruz Azul y Tigres son entonces los que terminan avanzando, Galaxy y aquí la noticia, el América, se quedan en el camino en esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió el día de hoy, que las dejen aquí abajo. Si creen que el América lo merecía, yo creo que viendo cómo sucedió el partido, muy poca gente va a dar esa opinión. Cruz Azul yo creo que fue el equipo que de principio a fin lo mereció, y al final, aunque no siempre el fútbol es justo, aunque no siempre se trata de justicia, pues en esta ocasión sí se terminó dando para que la máquina consiguiera la victoria y avanzara a las semifinales. Así que los leo aquí abajo. Como siempre, les pido mucho apoyo, que dejen su like si les gustó el video, que lo compartan, que comenten, que se suscriban si están conociendo el canal con este video, para seguir muy de cerca todo este
desarrollo de la Conca Champions y nos vemos mañana para comentar lo que suceda en las otras dos semifinales.